Buenas tardes, mi nombre es Stacy Peter Jorge, pertenezco al Instituto de Formación Docente Salomé Ureña en el recinto Félix Evaristo Mejía. Actualmente estoy cursando mi primer cuatrimestre en la carrera de Lengua y Literatura orientada a la educación secundaria. Esta es una video exposición sobre las matemáticas, su origen, su evolución, personajes principales, entre otros temas de suma importancia. Las matemáticas. ¿Qué son las matemáticas? Las matemáticas son una ciencia deductiva que se dedica al estudio de las propiedades de los entes abstractos y de sus relaciones. Es decir, las matemáticas trabajan con números, símbolos, figuras geométricas, etcétera. ¿Cuál es el origen de la matemática? ¿Cuál es su origen? Porque todo tiene un origen, así que vamos a ver cuál es el origen de las matemáticas. Las matemáticas es una ciencia que el hombre ha venido descubriendo desde el inicio de su existencia, con el fin de conseguir soluciones a los problemas cotidianos. Se dicen que las matemáticas son tan antiguas como el propio conocimiento humano. Se puede decir que las matemáticas siempre han existido y forman parte de la vida. Y podemos apreciar que es antigua, por ejemplo, en los utensilios de cerámica, en las pinturas, en los cuales se utilizaba la geometría. El método de cálculo que los primitivos utilizaban eran los dedos de las manos, y esto lo podemos apreciar en los sistemas numéricos, cuyas bases son los números 5 y 10. Luego, más tarde, las civilizaciones comenzaron a entender que las matemáticas van más allá de contar con los dedos y comprendieron que necesitaba de un pensamiento más profundo. Entonces se empezó a estudiar y a tener un pensamiento más sistemático sobre ella. Por otra parte, las civilizaciones más antiguas que empezaron a estudiar las matemáticas para su desarrollo fueron las civilizaciones egipcias y babilónicas. Ahora vamos a ver algunas de las civilizaciones y su relación con las matemáticas. Vamos a comenzar por Egipto. Vamos a comenzar por Egipto. El pueblo egipcio fue el primero en resolver problemas con números fraccionarios y lo aplicaba a los problemas que se le presentaban en su desarrollo como civilización. Los egipcios consiguieron evolucionar matemáticamente y llegaron a resolver problemas de cálculos de área, lo que se utiliza mucho hoy en día en la ingeniería. Los egipcios aprendieron a calcular áreas cuadradas, rectángulos, triángulos, y también consiguieron la manera de cómo calcular los volúmenes de figuras geométricas, como el cubo, la prisma, el cilindro, etcétera. Las matemáticas de los egipcios están reflejadas en sus papiros. Babilonia. Los babilonios crearon un sistema para medir el tiempo. Introdujeron el sistema
sexagesimal. También fueron los primeros en descubrir el número cero, pero no le dieron mucha importancia. La antigua China. Los chinos descubrieron las horas solares a través de las matemáticas. Los chinos utilizaban las matemáticas para dar soluciones a los problemas. Ellos relacionaban su vida diaria con las matemáticas y así daban soluciones a los problemas que se le presentaban en su desarrollo como civilización. Grecia. Los griegos dieron un paso que revolucionó las matemáticas. De hecho, las matemáticas que utilizamos hoy en día vienen de esa civilización. Grecia fue la primera civilización en la que se estructuró las matemáticas por medio de definiciones, axiomas y demostraciones. Ahora vamos a ver cómo las matemáticas han evolucionado. Evolución de las matemáticas. El renacimiento de las matemáticas se dio en los años 1500 al 1600. En estos años las matemáticas evolucionaron y aparecieron los números complejos. De hecho, Cardano descubrió la fórmula para resolver ecuaciones de tercer grado. En este periodo se evolucionan los símbolos matemáticos durante el siglo XVI y se crea una notación más parecida a la que tenemos en la actualidad. Para ellos hacer sus anotaciones utilizaban símbolos. Ahora vamos a ver los personajes destacados. Por aquí tenemos a Leonhard Euler. Leonhard Euler aportó el número E y es considerado como el matemático más grande de la historia por introducir la notación matemática y el concepto de función. Por aquí tenemos a Euclides. Euclides vivió alrededor del 300 a.C. y es considerado como el padre de la geometría. Actualmente la geometría está basada en sus cálculos. También aportó el libro de los elementos, el cual es un tratado matemático y geométrico, compuesto por 13 capítulos. René Descartes. René Descartes desarrolló la geometría cartesiana y su uso del álgebra. Isaac Newton. Se dice que fue el inventor del cálculo debido a su obra Principios Matemáticos. Pitágoras. Pitágoras es uno de los personajes matemáticos más importantes y más destacados de la historia. Fue uno de los grandes matemáticos de la Grecia moderna y es conocido por haber creado el teorema de Pitágoras y la trigonometría. Hoy en día, esta es una base importante en las mediciones y en los equipamientos tecnológicos. Ahora vamos a ver los aportes de la matemática al desarrollo de la sociedad. Las matemáticas han hecho grandes aportes a la sociedad y eso lo podemos ver en las actividades industriales, la medicina, la química, la arquitectura, la
la ingeniería, la robótica, entre otras. También las matemáticas ayudan a que el país se desarrolle económicamente. Las matemáticas, en pocas palabras, han hecho grandes aportes a la sociedad. Las matemáticas las podemos ver donde quiera que uno va. Podemos ver matemáticas en la construcción de una casa. Para construir una casa se hace uso de las matemáticas. Se necesita saber cuántos bloques se lleva a la construcción de una casa, cuál es el área, cuál es la longitud, cuál es la altura. Vamos a ver la importancia de la matemática. Las matemáticas son muy importantes porque nos ayudan a pensar de una manera lógica y a desarrollar habilidades para la resolución de problemas y tomas de decisiones. Además de que son claves para el desarrollo económico y el progreso técnico de un país. En pocas palabras, las matemáticas nos ayudan a tener un pensamiento lógico, a saber tomar buenas decisiones, además de que ayuda a que el país se desarrolle económicamente, porque si en un país se sabe matemática, ese país no se va a dejar engañar, entre otras importancias. Bueno, eso es todo. Gracias por tu atención.